Contamos también con la presencia del profesor Alistair Lucas. Él es profesor de la Universidad de Calgary en Canadá. Ha trabajado como director ejecutivo del Instituto Canadiense de Recursos Legales. Ha sido consultor y asesor de política a varios departamentos y tribunales. Y es también profesor adjunto en la Universidad de Calgary en la Facultad de Diseño Ambiental. Y uno de sus premios incluye el premio al servicio distinguido en la doctrina jurídica de la Asociación de Abogados de Canadá. Mi presentación esta tarde será en inglés. Me voy a referir a la inconsistencia o no entre cuando la restitución, las leyes y las políticas y la compensación de tierra, por un lado, y por el otro, los desarrollos recursos, desarrollos. Voy a hablar específicamente sobre el desarrollo de crudo y gas y minería, el cual obviamente es importante para Colombia, tanto como para Canadá, pero puede haber otro tipo de desarrollos en tierras públicas, ambos en Colombia y en Canadá, que tienen diferentes consecuencias ambientales. Por ejemplo, series solares para producir electricidad. No me voy a especificar en esos asuntos concernientes a la energía de carbono versus la energía alternativa, simplemente el uso de la tierra para el desarrollo de recursos naturales o para esos propósitos. Lo que están viendo es... Necesito el micrófono, no puedo oír. El pozo de crudo está ubicado en la provincia de Manitoba, que es en el Canadá Central. No es la provincia más productora, pero el crudo y el gas se produce primariamente a través del occidente, como Alberta, que es mi provincia, y British Columbia, que es en la costa oeste de Canadá. Así es como se ve. Y los minerales aquí, el crudo y el gas, son del gobierno. La superficie de esta tierra le pertenece a un dueño privado. Y las provincias de Canadá han desarrollado políticas y leyes para compensar a los dueños de la superficie donde usted tiene este tipo de escenarios, donde los recursos públicos están siendo desarrollados o explotados. Así que hay un acuerdo de arrendamiento entre la compañía de crudo en relación con el gobierno, pero la superficie le pertenece a un privado que está tratando de cultivar en esa tierra, y pueden ver cuál es el efecto. Pueden ver el gas aquí haciendo su llama, lo cual no es una práctica pobremente ambiental. Va contra la ley de Manitoba, las leyes ambientales, porque hay fracking ahí. Pero si usted quita eso, si limpia las llamas y mira las bombas en el pozo, usted verá que en realidad no toman tanto espacio de la tierra, es una pequeña área y hay una carretera de acceso que conecta esos. Así que el granjero puede continuar trabajando la tierra
porque a pesar de esta instalación en la tierra, la disponibilidad de toda la tierra para operaciones de cultivo es limitada, así que hay un costo para el campesino, hay un detrimento. Ese es un escenario. Este es uno completamente diferente. Esta es producción de crudo y arena en el norte de Alberta. Y en esta operación el crudo es producido ya sea por minería, porque el crudo pesado es muy grueso, está incrustado en arena, o es producido al inyectar vapor en la formación para diluir el crudo pesado y vas a poder producir más formas más livianas de crudo. Pero también tiene que moverse a un área y tiene que hacerse una mejora primaria, y así es como se ve, cubre una área enorme de refinería, así que cualquier dueño que tenga la superficie de esa tierra, por supuesto, ya no le queda mucha tierra para hacer cultivos o cualquier cosa. En este tipo de escenario es un decomiso total de la superficie de la tierra. Y este es un escenario del que me quiero referir, un escenario en el cual el gobierno el gobierno de las provincias en el Canadá del Oeste ha desarrollado políticas de compensación para mejorar estos problemas que tienen los dueños de la tierra cuando hay recursos minerales en explotación. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo se refiere a el otro asunto aquí que se ha discutido, la restitución de tierras. Y el enfoque particular de este ejemplo es las tribus indígenas en Canadá. Ha sido un proceso largo y complejo, pero de algunas maneras ha sido motivante y ha proporcionado algunas observaciones interesantes para Colombia. Pongo estos dos escenarios no como modelos para nada, ellos no han sido exitosos para nada para ser considerados modelos, solo ejemplos para ilustrar qué pueden hacer los gobiernos con las leyes y las políticas para direccionar la restitución y compensación de tierras. En el primer escenario, las dos diapositivas anteriores, las del pozo, bajo la ley de Canadá, la cual es la ley común inglesa, el dueño de los derechos minerales o parte tiene el derecho legal de utilizar la superficie de la tierra hasta el punto racionalmente necesario para explotar esos minerales. Entonces, en el primero, en el pozo, en la primera foto que vieron, ahí no había compensación pagable al dueño de la tierra. En la segunda, no solamente no había una compensación pagable, sino que tampoco quedaba una superficie disponible para hacer nada. Esa fue la situación original en Canadá, pero al comienzo del desarrollo de la industria del crudo y del gas, las provincias se dieron cuenta que esto no era justo y que algo tenía que hacerse para compensar a los dueños de la superficie y a los ocupantes, darles una parte de los recursos del crudo y del gas o de los beneficios que se van a conseguir. Así que la legislación anterior se llamó Actos de Derechos de Superficie, y lo que hizo es darle derechos minerales de la superficie a estos propietarios. Les dio derechos de tierra, hecho por un estatuto de la legislación. Y al hacer eso, quitó los derechos de las compañías petroleras que tenían estos derechos.
y las compañías de crudo estuvieron de acuerdo que era lo correcto. Alguien podría preguntar, ¿de qué planeta venían esas compañías? ¿Pasaría eso de alguna manera aquí en Colombia? La razón de que ocurrió es que al comienzo del desarrollo de la industria, especialmente en Alberta, volviendo a los 60s y 70s, el gobierno negoció con las compañías y ellos discutieron, entre otras cosas, el sistema regulatorio, las leyes ambientales que se aplicarían y las regalías que serían pagadas para estos recursos. Y salieron con una ideal las compañías. No se quejaron sobre estos derechos siendo extraídos de ellos, tomados de ellos y dado el acuerdo al que se llegó anteriormente. Entonces usted puede estar pensando, ¿podría ocurrir esto ahora? Como ocurrió en esa época de la historia. Y la respuesta es muy probablemente no, porque esos derechos minerales valen mucho más hoy de lo que costaban en los 60s o 70s. Lo que probablemente ocurriría es que las compañías inmediatamente reclamarían su compensación. Y bajo la ley canadiense ahora, la posición legal sería tenue, no es muy clara, no hay un derecho constitucional para compensar al tomar una propiedad de Canadá. Entonces hay reclamaciones legales que no son muy claras, pero los gobiernos, sin embargo, dicen, tenemos que enfrentarnos con esto y es muy probable que toque arreglar algún tipo de compensación porque ellos quieren asegurarse de que el crudo y el gas o que la industria continúe en sus provincias. ¿Les suena familiar? Ese tipo de arreglo sería hecho. Ese es el primer escenario. Uno en el cual un buen resultado se logra, los gobiernos hicieron lo correcto e incluso las compañías también. Pero algo ocurrió en el pasado y saca cuestiones con el mismo resultado. Si ese escenario sería el mismo, el resultado de ese escenario sería el mismo hoy. Déjenme mostrarles el ejemplo. Estas son imágenes que muestran demostraciones por poblaciones indígenas en British Columbia, en la costa oeste de Canadá, contra las tuberías, particularmente tuberías de crudo, pero también unas de gas. Proponen que pasaran por lo que eran tierras tradicionales y terminaran en la costa oeste. Usted puede ver la canoa, donde estaría cargado el crudo en los tanques y enviado hacia Asia. Esta es una pregunta tremenda en Canadá ahora. Y la razón es que solo hay una tubería principal que transporta crudo en Canadá hacia los puertos costeros. Y ese está en British Columbia, pero esta tubería fue construida en 1950. Entonces la propuesta ahora es triplicar la capacidad de esa tubería, construir otra más grande hacia la costa oeste y otra más larga y gruesa hacia la costa este de Canadá. Así que desde el pozo podría ser transportado principalmente hacia Europa. El problema que Canadá tiene ahora es que tiene un solo cliente para su crudo y su gas y ese es Estados Unidos. Y la industria canadiense está atada al mercado americano, a la red de tuberías que les voy a mostrar a continuación. Entonces, ¿qué ocurre cuando usted solo tiene un cliente? No tiene cómo negociar, ¿verdad? No hay cómo regatear. Y entonces el crudo canadiense ha sido vendido a 30 o 40% de descuento del precio mundial a Estados Unidos por los últimos años como resultado de la situación. Así que como cuestión de política nacional es esencial que estas tuberías sean construidas y se puedan desarrollar nuevos mercados en Asia y Europa para la industria de gas y crudo. Entonces, esa es la política nacional.
aquellos indígenas o aborígenes, utilizan el término aborigen, está en la Constitución canadiense. Y también utilizan el término de primera nación, el hecho de que los indígenas en Canadá estuvieron antes de que los colonos europeos estuvieran allá, eran nacionales y fueron reconocidos como nacionales por los primeros colonos franco-ingleses en Canadá. Y eso implica también la gobernabilidad. ¿Qué ven aquí? Es un mapa de Canadá que muestra la consecuencia de esa provisión constitucional que acabamos de ver. Garantiza la existencia de los derechos aborígenes y esto es reconocido y afirmado. Todo lo que dice es muy conciso y simple y general. Provisión constitucional. Los derechos de las tribus existentes y derechos, tratado de derechos, esos tratados que son hechos por los gobiernos de Canadá con las tribus indígenas, basadas en estos derechos tradicionales que fueron reconocidos en la Constitución. Entonces el gobierno está motivado a hacer tratados y estos son los tratados que cubren la mayoría del Canadá. Los que están en la cima, al norte de Canadá, se refieren a tratados modernos, fueron negociados en los 90 y en la década pasada. Son tratados complejos que incluyen grandes derechos de superficie, derechos de minerales y también de gobernabilidad en muchas de las áreas. Todo un sistema nuevo de gobernabilidad siendo creado por estos tratados modernos. La parte inferior, donde usted ve las provincias, están cubiertas por tratados históricos que fueron negociados en gran parte en el siglo XIX y a comienzos del XX. Estuvieron de acuerdo entonces cuando en la mayoría de los casos no era muy claro que los jefes indígenas firmaran esos tratamientos. Ellos no tenían una clara idea de las implicaciones de lo que estaban firmando, el estatus de estos tratados de en alguna manera es tenue. Sin embargo, los tratados continúan existiendo y tienen relaciones con el gobierno. Aún entonces se refieren como los tratados numerados y lo que ven es que cubren casi todo Canadá exceptando la parte este en Quebec y las provincias del este en Canadá donde ha habido tratados modernos y la provincia de British Columbia o gran parte de ella en el lado oeste no hay tratados. Y se volvió el campo de batalla British Columbia para los derechos de aborígenes y territoriales en Canadá. Y es por eso que los grupos que vieron en las fotos estaban todos en British Columbia y estaban todos protestando contra las tuberías que están proponiendo cruzar esos territorios, que están en blanco. Los derechos tradicionales aboriginales en la Constitución canadiense. Estos derechos reconocen cazar, pescar, como actividades tribales, pero las cortes en algunos casos han modernizado estos derechos. Por ejemplo, venta comercial de pescado también es reconocido. Obviamente no se había hecho, o no de la manera en la que está hecha hoy en el momento de la colonia europea. Esos derechos son reconocidos. Algunos derechos de gobernabilidad también se han reconocido.
Pero los derechos pueden ser infringidos, pueden ser comprometidos por otros usos de la tierra. Entonces, siempre y cuando esos usos sean para algo que tenga propósitos importantes nacionales, como el desarrollo de recursos naturales, como grandes tuberías para mover recursos a puertos. Pero si eso se hace, entonces este infringimiento tiene que ser justificado y las cortes desarrollan una evaluación de proporcionalidad para determinar cómo es cada caso en particular, dependiendo de los beneficios que son dados a las tribus que son afectadas para el uso de sus tierras tradicionales. Depende de cómo el gobierno actúa y que también actúa el gobierno para el beneficio de las tribus. Las cortes hablan de el honor de la corona, el honor del gobierno nacional. Eso puede sonar algo extraño, pero la idea es que el gobierno nacional y el gobierno provincial, hasta el punto de que ellos son dueños de la tierra, actúan como testigos sobre los derechos aborígenes que tienen que ser protegidos. Junto con esto viene un requisito para consultar y acomodar y compensar en casos particulares, pero todo esto tiene que justificarse en relación con situaciones específicas donde los desarrollos de los recursos realmente afectan el uso tradicional de la tierra en formas específicas. Y esto toma rol en negociaciones que toman muchos periodos largos de tiempo. Ya ven algunos de los tratados en que han resultado, pero en British Columbia, lugar donde no hay tratados, esas negociaciones se segmentaron y por eso es que estas tuberías se van a ir a la costa oeste y están en riesgo. Una de las cosas que está ocurriendo es que las compañías que proponen las tuberías van a ir directamente a donde las tribus y negociar acuerdos directamente con ellos, que incluyen servicios, contratos de servicios, empleo, beneficios, pero incluso participación equitativa. Muchos de ellos quieren ser inversionistas, participantes de equidad en estos desarrollos de los recursos. Estamos viendo que eso ocurre. Esto les muestra la red de tuberías. Y este es el plano central acá, el área de crudos pesados que les mostré. Las tuberías hacia la costa oeste irían por acá y las que van a la costa este irían una distancia muy larga. Pero si ustedes miran la red de tuberías, ven que todo termina en Estados Unidos. Todo va a la red de Chicago aquí y luego aquí en Texas. Ya estoy llegando al final. Y quiero remarcar que en Canadá hay una crisis nacional, una crisis de políticas nacionales, que estos derechos tribales están constitucionalizados y la forma en la que la Corte ha interpretado estos derechos y las circunstancias en las cuales las negociaciones de los tratados en la costa oeste particularmente se han ido al suelo, han creado un impacto en el cual las compañías pueden hacer que se construyan las tuberías, aunque muchas de ellas se vayan al proceso regulatorio ambiental de energía, que aseguran todas las aprobaciones que necesitan, pero no pueden continuar porque tienen una incertidumbre sobre cómo van a manejarse los derechos tribales y están preocupados por la litigación que pueda ocurrir, y algo de eso ya ha ocurrido basado en esos derechos que han tenido un retraso.
al construir las tuberías incluso más largo. Ellos continúan tratando de negociar este impacto y acuerdo de beneficios que mencioné directamente con las primeras naciones, con las tribus. Esa es la motivación que ellos tienen para continuar haciéndolo. Quería mostrarles esta diapositiva porque esta promueve la confrontación, la conferencia, perdón, que direcciona este asunto de desarrollo de recursos y los derechos indígenas en Canadá. Pero no tienen, ¿quién está organizando la conferencia? Es una coalición de grupos tribales, una coalición de indígenas. Ni siquiera los gobiernos se pueden poner de acuerdo así. Son las tribus las que lo hacen y están diciendo, la razón por la que queremos hacer esto, queremos recibir máximos beneficios y estos asuntos de las tuberías son de gran interés para nosotros y queremos participar útilmente en este diálogo alrededor de este asunto. Quieren asegurarse que haya una integridad ambiental, que haya una preservación de los derechos tradicionales, pero también están interesados en participar en los beneficios económicos los que sean generados por este proyecto. Entonces, el punto final ahí se refiere hasta cierto punto a esta idea. Las tuberías no pueden ser construidas porque el gobierno nacional no está seguro de las políticas y tiene tribus que están preocupadas por sus derechos, pero no del todo juntos. Algunos quieren beneficios económicos, otros grupos simplemente no quieren que se hagan las tuberías porque les preocupa la actividad tradicional o el medio ambiente. Entonces, está cerrado, con llave. Una de las cosas que ocurrió el año pasado, una decisión grande desde la Corte Suprema de Canadá, y lo que ven es un tubo que comienza en la provincia de Alberta. El área de crudo pesado está por acá, Estados Unidos está aquí abajo, la costa oeste de Canadá está aquí, Alaska está ahí para arriba. Llamémoslo la tubería norte y añadirá considerablemente a la habilidad de Canadá para transportar crudo hacia la costa oeste y aprovechar vender crudo al mercado asiático. Una demanda comenzó por este grupo. Los indígenas Tilcotín. Y Tilcotín están ubicados más o menos por aquí. Y sus tierras están siendo afectadas por la tubería. Muchos años atrás habían iniciado procedimientos legales para establecer que ellos tenían todo el derecho legal de la tierra, incluso con los de recursos por debajo del subsuelo. Y ellos hicieron esto porque ellos no pudieron hacer nada negociando con los oficiales del gobierno del British Columbia, donde sus tierras tradicionales están ubicadas. Fueron a la corte. 10 años después, y 25 millones de dólares canadienses, se tomó una decisión de la Corte Suprema en la cual la Corte hizo una declaración vinculante que ellos, los Chilcot, tienen todos los derechos sobre esos 1.800 kilómetros cuadrados de tierra. No es un área grande, pero eran todas las tierras que querían que estuvieran incluidas en esa declaración. Funciona como ejemplo de cómo la rama judicial puede tomar decisiones que tienen el efecto de entregar propiedades, entregar títulos de propiedad
a las tribus o a los indígenas donde los procesos legislativos y las negociaciones han fallado. Y la última diapositiva aquí muestra nuevamente otra conferencia. Siempre hay una conferencia. Y esta es diseñada para discutir la implementación de esa declaración de títulos de la Corte Suprema de Canadá sobre estas tribus Chocotín. Y muchos de los asuntos que se han discutido ahí tienen mucha similitud con los asuntos que se han discutido aquí. Por eso pongo estos dos ejemplos. No son modelos de ejemplos, pero puede que haya algo de sabiduría o buenas ideas que puedan tomarse en cuenta y quizás aprovechar en el caso de Colombia. Muchas gracias.